El vampiro, de John William Polidori. Capítulo primero. Durante la estación en que vuelven a Londres los placeres y diversiones, se distinguía en todas las visitas y tertulias de gran tono un hombre tan notable por la singularidad de su carácter como por el rango a que pertenecía. Frío espectador del placer de los demás, parecía no tomar en él parte alguna. Si la sonrisa de la beldad fijaba a veces su vista, era para disiparla con una mirada severa y para inspirar el temor a las almas frívolas y exentas de cuidados. Aquellos en quienes su presencia producía semejante impresión no acertaban a explicar la causa, aunque algunos lo atribuían a la construcción de sus ojos, empañados y pardos, que no penetraban al parecer de repente hasta los más profundos pliegues del corazón, pero que dejaban caer una mirada siniestra y aterradora. Las singularidades de este personaje hacían que fuese bien recibido en todas partes. Todos querían conocerle, y los que, acostumbrados a impresiones fuertes, experimentaban disgusto y fastidio, encontraban una nueva diversión en sus inexplicables extravagancias. Aunque eran regularmente agradables los rasgos de su fisonomía, era cadavérico su aspecto, y jamás se animaba su cutis con el rubor de la modestia o con la emoción de un afecto vivaz. Algunas mujeres amigas de nombradía intentaron a porfía interesarle, u obtener por lo menos algunas señales de inclinación. Lady Mercer, sobre la cual desde su matrimonio se había cebado la malignidad, se empeñó por todos los medios imaginables en captar su voluntad, pero todo fue en vano, pues él veía con la mayor indiferencia sus extremos y hacía como quien no entiende sus miradas, hasta que la obligó a renunciar unas pretensiones que no han podido granjearle otra cosa que el desprecio. A pesar de una conducta semejante hacia aquella señora, no por esto le era del todo indiferente el sexo en general, pero tomaba tantas precauciones para hablar a las mujeres virtuosas y a las doncellas que muchos no se acordaban de que les hubiese jamás dirigido la palabra. Tenía la reputación de hablar de una manera muy seductora, ya fuese que esta calidad hacía vencer el temor que inspiraba su extraño carácter, ya fuese que excitara algún interés la aversión que parecía profesar al vicio. Frecuentaba tanto la compañía de las mujeres que son la gloria de su sexo por sus virtudes domésticas, como la de aquellas que la deshonran por la depravación de sus costumbres. Llegó a Londres a la sazón un joven llamado Aubrey, cuyos padres habían fallecido dejándole muy niño y heredero a iguales partes con su hermana de una fortuna considerable. Creyendo sus tutores que su deber se reducía a conservarle los bienes, descuidaron la parte más importante de sus atribuciones y abandonaron a manos mercenarias la educación de su pupilo. Entregado muy temprano a sus propios caprichos, no había cultivado su imaginación, ni menos su juicio, pero poseía, en cambio, en el más alto grado, el sentimiento caballeresco del honor y la franqueza, del cual abusa la maldad tan a menudo. Creía que en el mundo todo estaba en armonía con la virtud, y que si por los inescrutables designios de la providencia se halla alguna mezcla de vicio, era solamente para producir un efecto más pintoresco, tal como lo vemos en las novelas. En su concepto, la miseria de los habitantes del campo consistía en tener que vestir paños groseros, pero que estos vestidos
les libraban de la injuria de las estaciones, tanto como los que usan los moradores de la ciudad. ¿Y qué partido no sabe sacar un pintor de sus pliegues irregulares y de la variedad de sus partes? En una palabra, tomaba los sueños de los poetas como realidades de la vida. Libre, rico y bien parecido como era Aubrey, no podía presentarse en una sociedad sin que las madres le rodeasen y pusiesen en acción todas las astucias acostumbradas para prevenirle en favor de sus protegidas. Cuando se acercaba a las jóvenes, éstas se componían y aplaudían con sus miradas cualquier palabra que salía de su boca. ¿Faltaba algo para darle un alto concepto de su propio mérito? Aficionado como era a las novelas, en que empleaba sus horas solitarias, sorprendióse en extremo al ver que nada había de verdad en los hermosos cuadros y seductoras descripciones de los libros que formaban sus delicias. Desquitado algún tanto, sin embargo, de la pérdida de sus ilusiones por los elogios que se prodigaban a su vanidad, estaba ya para renunciar a sus manías cuando conoció al personaje extraordinario que se ha descrito en el principio. Quiso Aubrey estudiar su carácter, pero ¿cómo penetrar en lo interior de un hombre concentrado en sí mismo, que no daba otra señal de sus relaciones con los objetos que le rodeaban, sino un tácito consentimiento de su existencia y una constante precaución de evitar con ellos todo roce? En la imposibilidad de juzgarle, su imaginación se lo presentaba bajo un aspecto que halagaba su inclinación a las ideas extravagantes, y sustituyendo desde luego al personaje que tenía a la vista el fantasma que acababa de crear su fantasía, se lo figuró como un héroe de novela. Trabó, pues, conocimientos con Lord Ruthven, le colmó de atenciones y en poco tiempo hizo bastantes progresos en esta relación para lograr en su trato alguna distinción entre los demás. Supo Aubrey que los intereses de Ruthven estaban algo embrollados, y por los preparativos de marcha que vio en su casa, vino en conocimiento de que se disponía a un viaje. Con el deseo de profundizar un carácter que hasta entonces no había hecho más que llamar su curiosidad, Aubrey persuadió a sus tutores que había llegado el tiempo de efectuar el viaje que desde algunos años se mira como cosa necesaria a los jóvenes para hacerles capaces de adelantar con rapidez en la carrera del vicio. En efecto, examinémosles después de su regreso, y les veremos hombres cabales. Ya no se les permite parecer novicios y ruborizarse al escuchar la relación de esas escandalosas lamias con las cuales, en caso necesario, saben los disolutos dar cebo a su vanidad, o hacer de ellas, por lo menos, un asunto de risa. Lograda su pretensión, Aubrey comunicó inmediatamente su proyecto a Lord Ruthven, y quedó sorprendido al ver que le proponía hacer el viaje en su compañía. Lisonjeado por esta señal de estimación de parte de un personaje que al parecer nada tenía de común con los demás hombres, aceptó con entusiasmo su ofrecimiento, y al cabo de pocos días habían ya atravesado los mares que les separaban del continente. Capítulo 2. Hasta entonces no había Aubrey hallado ocasión para estudiar el carácter de Ruthven, y cuando fue testigo de la mayor parte de sus acciones, vio que los resultados de su conducta no correspondían ciertamente a los motivos que en apariencia le guiaban. Milord
extendía su liberalidad hasta la profusión. El ocioso, el vagamundo, el pordiosero recibían de su mano socorros superiores a sus necesidades. El virtuoso, reducido por la desgracia a la indigencia, no encontraba, por el contrario, auxilio alguno. Ante bien, era arrojado de su puerta con señales de desprecio y de dureza. Si un mendigo disipado venía a pedirle algo, no para acudir a sus urgencias, sino para satisfacer a sus placeres y a su disolución, tenía por seguro obtener una limosna. Aubrey, sin embargo, atribuía esta conducta a la mayor importunidad de los mendigos corrompidos, que arranca a menudo los socorros que se niegan al aspecto humilde y a los tímidos ruegos de un infeliz vergonzante. Una circunstancia sobre todo le hizo impresión, y fue que las prodigalidades de Ruthven dañaban a los mismos que las recibían, pues la mayor parte de sus favorecidos morían en el cadalso o se consumían en la más espantosa miseria. En Bruselas y en otras varias ciudades sorprendióse Aubrey del ardor con que su compañero buscaba el centro de todos los vicios del día. Concurría a las casas de juego, apostaba y ganaba siempre, excepto cuando daba con algún tahúr reconocido por tal, pero aun cuando perdía, conservaba la misma imperturbabilidad y el mismo semblante que cuando se hallaba en una tertulia. No sucedía lo mismo cuando tenía que tratar con algún joven imprudente o con un padre de numerosa familia. Sus deseos parece que dictaban leyes a la fortuna. No se serenaba su acostumbrado aire sombrío. Sus ojos centelleaban con un nuevo fuego, más vivo que el que arrojan los ojos de una fiera pronta a destrozar a la tímida corza que está ahogando entre sus garras. En todas las ciudades en que hacía descanso, los jóvenes ya no se presentaban en las concurrencias que antes frecuentaban. Se sumergían en la soledad y maldecían la suerte que les había sujetado a ese genio malhechor. Los padres habían perdido hasta el último maravedí de su fortuna, y penetrados de dolor y de tristes memorias, rodeados de las miradas suplicantes de sus hambrientos hijos, no podían proporcionarse medios de satisfacer las necesidades del momento. Lord Ruthven, sin embargo, jamás llevaba consigo dinero alguno al salir de las casas de juego, pues se lo ganaba constantemente un jugador que acababa de apurar el bolsillo de sus compañeros de partida. Este proceder suponía un cierto grado de astucia, la cual no era capaz, sin embargo, de competir con la de los más hábiles tahúres. Aubrey había intentado muchas veces hablar a su amigo, exhortándole a renunciar unos hábitos que tan funestas consecuencias producían sin ofrecerle la menor indemnización, pero lo iba dilatando de día en día con la esperanza de hallar un momento favorable para hablarle con franqueza. Este momento nunca llegaba, y Ruthven seguía como siempre. Su aspecto no convidaba a la confianza. Ya estuviese en el coche medio echado, ya siguiéndole a pie contemplase las perspectivas halagüeñas o selváticas que ofrecía la naturaleza en el camino, sus ojos hablaban menos aún que su boca. En vano Aubrey acechaba el momento de la explicación. Nada podía interrumpir la impasibilidad de este hombre misterioso, que su imaginación empezaba a presentarle como un ser sobrenatural. Capítulo 3. Llegado a Roma, perdió Aubrey de vista a su compañero, pues desde el momento de su separación
dio en frecuentar asiduamente la casa de una condesa italiana, mientras el otro, visitando las ruinas y recorriendo los monumentos de la antigüedad, buscaba las memorias de la augusta capital del universo. Aguardaba cartas de Londres y las recibió por fin. La primera que abrió era de su hermana y las demás de sus tutores. Una de estas últimas contenía pormenores que le llenaron de sorpresa. Si hasta entonces había creído que en el cuerpo de Ruthven se hallaba encerrado algún genio malhechor, lo que acababa de leer le confirmaba en su idea. Estrechábanle sus tutores con mucha eficacia a dejar, desde luego, a su compañero de viaje, diciéndole que el carácter de este hombre estaba lleno de vicios y que su extraordinario talento para la seducción le hacía, además, peligroso en la sociedad. Habíase descubierto que la indiferencia que había mostrado hacia una mujer sin costumbres no se fundaba sobre el desprecio que podía inspirarle su conducta, sino que el verdadero fin de sus acciones era el placer de derribar a todas las mujeres de la cumbre de su reputación y de la inocencia al lodazal de la degradación y del vicio, de manera que todas aquellas cuyo trato había afectado buscar por su buen concepto habían, después de su partida, arrojado la máscara de la virtud y arrostrado la opinión pública, mostrándose en todos los horrores de su infame torpeza. Determinado a dejar la compañía de un hombre cuyo carácter no se le había desplegado hasta entonces, sino bajo un aspecto odioso, no buscaba Aubrey más que un pretexto para romper con él. Propúsose, entretanto, observarle más de cerca y no descuidar la menor circunstancia que pudiese ofrecerle ocasión para hacer algún descubrimiento. Hízose presentar en la casa que frecuentaba Lord Ruthven, y no tardó en conocer que dirigía todo su conato a seducir la hija de la condesa. Como en Italia las solteras apenas comparecen en el gran mundo, veíase Ruthven obligado a usar de muchos miramientos para seguir su plan, pero el ojo de Aubrey velaba sobre todas sus acciones. Supo que se habían dado una cita. Emilia corría sin remedio a su perdición, y su inocencia no alcanzaba a ver todos los peligros de una promesa arrancada por el engaño. No había un momento que perder. Preséntase Aubrey a Ruthven y sin inútiles rodeos le pregunta cuáles son sus miras con respecto a Emilia, sin ocultarle que está informado de una cita que aguarda para la próxima noche. Contestó Ruthven que sus intenciones eran las que podía proponerse todo hombre en iguales circunstancias. Pero, continuó Aubrey, ¿os proponéis tomarla por esposa? Calló Ruthven, mas la ironía se vio pintada en la sonrisa de sus labios. Dejóle Aubrey sin hablar una palabra y le dirigió un billete previniéndole que desde aquel momento en adelante no quería estar más en su compañía. Da órdenes a su criado para que busque otra habitación. Corre a ver a la madre de Emilia, advirtiéndola del peligro de su hija y dándole una idea de las costumbres de Ruthven. Al día siguiente, limitóse éste a enviar a Aubrey su criado para noticiarle su conformidad con la separación, sin dejar entrever que conocía el interés que había tomado en frustrar su cita. Capítulo 4. Al salir de Roma, dirigióse Aubrey a Grecia,
y después de haber recorrido la península, llegó luego a Atenas, donde se hospedó en la casa de un griego. Se complacía allí en buscar los recuerdos de una antigua gloria en aquellos monumentos que, avergonzados de señalar el imperio de las artes y del poder sobre un país reducido a la ignorancia y a la servidumbre, parecen querer huir a los ojos del viajero, escondiéndose debajo de la tierra. En la casa que habitaba había una joven de una belleza extraordinaria. Ya fuese que Yanta travesease por la llanura o corriese por los montes, la gacela no podía disputarle el premio de la belleza. El discípulo de Epicuro puede quedar excitado con estas miradas llenas de una lánguida voluptuosidad, pero ¿quién no hubiera preferido unos ojos en que respiraba la naturaleza entera? Los ligeros pasos de Yanta acompañaban a Aubrey en sus excursiones en busca de las antigüedades, y muchas veces, mientras la inocente joven perseguía la ligera mariposa de cachemira, su vestido, blandamente agitado por el soplo de los vientos, descubría la belleza de sus formas a los distraídos ojos de su compañero. Acababa Aubrey de hallar una inscripción sobre una piedra carcomida por el tiempo. Empezaba a descifrarla, pero de todo se olvidaba de repente para ocuparse en la ninfa que veía correr delante de él. Cuando los rayos del sol caían sobre sus cabellos, ondeaban con tanta majestad y brillaban tanto sus colores que era disimulable no pensar en la antigüedad y descuidar un trabajo que hubiera podido servirle para interpretar algunos pasajes de Pausanias. Pero ¿por qué empeñarnos en describir lo que todos sienten y nadie sabe expresar? Todo se hallaba reunido en ella: inocencia, belleza, juventud. Sus gracias no se habían ajado en los salones ni en los bailes de gran Fausto. Cuando Aubrey bosquejaba alguna ruina, Yanta estaba cerca de él observando los efectos mágicos de aquel pincel que reproducía las escenas del lugar de su nacimiento. Le describía los bailes de la primavera, le pintaba con los brillantes coloridos de su juvenil fantasía una pompa nupcial que había visto celebrar en su infancia. Pero luego, fijando su atención sobre los objetos que más vivamente habían afectado su espíritu, le refería las maravillosas consejas que le había contado su nodriza. La vivacidad de su expresión, el tono de convicción con que la acompañaba, ejercían sumo poderío sobre el espíritu de Aubrey, y muchas veces, cuando le hablaba de cierto vampiro que después de haber pasado sus días en medio de sus amigos, se veía obligado, para prolongar por algunos meses su existencia, a sorber la vida de una mujer a quien había amado, se le helaba la sangre en las venas. Por más que se esforzase en reírse de fábulas tan horribles como quiméricas. No se olvidaba Yanta de citarle el nombre de los ancianos que habían descubierto un vampiro que vivía entre ellos. Después de haber observado las señales de la rabia de este monstruo sobre sus parientes y sus hijos, al ver que insistía en su incredulidad, le suplicaba que le creyese, porque decía que los que más han dudado de la existencia de los vampiros han tenido pruebas tan convincentes y personales que se han visto forzados a mudar de opinión. Explicóle todo lo que la tradición había conservado de semejantes monstruos. Estremecióse Aubrey de horror cuando oyó una descripción que podría exactamente aplicarse a Lord Ruthven.
Continuó, sin embargo, asegurando a Yanta que ningún fundamento tenían sus temores, y sin embargo no podía dejar de admirarse de ver reunidas tantas circunstancias en su espíritu para suponer en Ruthven un carácter sobrenatural. Aficionábase Aubrey a Yanta cada día más. Su corazón se embebecía en la inocencia que tanto contrastaba con la afectación de las mujeres que hasta entonces había frecuentado, procurando realizar sus romancescas ideas. Pero un joven educado según las costumbres de Inglaterra uniría su suerte a una griega sin educación. Parecíale ridícula esta idea y calmaba por esto su agitación. Quería algunas veces separarse de ella y, formando el plan de alguna salida en busca de las antigüedades, había resuelto no volver a Atenas hasta después de terminados sus trabajos. Pero ¿cómo fijar su atención en las ruinas mientras conservaba en su espíritu una imagen a la cual parecía pertenecer exclusivamente el derecho de ocuparlo? Encontraba Aubrey todavía en ella aquella naturalidad infantil que le había encantado en su primer encuentro. Sentía ella en el alma el momento en que Aubrey la dejaba para ir en busca de fragmentos que había el tiempo respetado, o para bosquejar ruinas, pero era solamente porque nadie podía acompañarlo a los lugares que prefería en sus paseos. Para vencer la incredulidad de Aubrey, había invocado el testimonio de sus padres, los cuales respondieron de la autenticidad de sus relaciones. Algunos conocidos que se hallaban entonces presentes corroboraron el hecho, y todos se cubrían de palidez al oír hablar del vampiro. Algún tiempo después, determinó Aubrey verificar una de las proyectadas excursiones, la cual debía retenerle muchos días lejos de la casa. Pero cuando hubo nombrado el lugar a donde se proponía ir, se unieron todos para suplicarle que estuviese de vuelta antes de la noche, porque debía atravesar un bosque por el cual ningún griego se hubiera atrevido a pasar después de anochecido. Le pintaron este bosque como punto de reunión a que concurrían los vampiros para celebrar sus nocturnos conciliábulos. Las mayores desgracias eran el castigo del viajero temerario que violase aquel lugar después del fin del día. Desoyó Aubrey sus avisos y se esforzó en hacer burla de sus temores, pero cayó al instante. Y no dejó de imponerle poco el ver que se estremecían a la idea de que iba a desafiar tan sin reflexión a un poder infernal y terrible, cuyo nombre solo le celaba de espanto. El día siguiente, en el momento de partir, sorprendióse del aire melancólico impreso en el rostro de su huésped. ¿Cómo podía haber inspirado tanto horror lo que había dicho para ridiculizar la credulidad de los griegos? Inquieto con esta idea, vio que Yanta se le acercaba, suplicándole que volviese antes que la noche hubiese dado a los seres maléficos la facultad de ejercer su furibundo ministerio. Prometió que así lo haría. Pero fueron tan largas sus tareas y ocuparon tan de lleno su espíritu que ni siquiera advirtió que el día iba a concluir y que asomaba en el horizonte una de aquellas nubes que en los climas muy ardientes se convierten con rapidez en masas terribles y producen horrorosos estragos en todo el ámbito que abrazan. Se apresuró a montar a caballo, decidido a compensar el tiempo perdido, pero era tarde ya. Apenas hay crepúsculo en los países meridionales.
de manera que empieza la noche luego que el sol desaparece. Poco camino había andado Aubrey cuando la tempestad se había apoderado de la atmósfera. Los truenos eran tan frecuentes que, repetidos por el eco, formaban un rumor no interrumpido. Una fuerte lluvia le obligó a buscar un abrigo debajo de los árboles, en tanto que los relámpagos parecían salir del suelo que pisaba. Espantóse el caballo y llevó a su jinete al través de los giros de aquella selva, hasta que, postrado de fatiga, se paró de repente, y al resplandor de los relámpagos reconoce Aubrey que se halla cerca de una cabaña, cuyo techo, cubierto de rastrojos, se eleva sobre un montón de hojas secas y malezas que la rodean. Apéase y se acerca a ella con la esperanza de hallar alguno que pudiese servirle de guía para regresar a la ciudad, o darle a lo menos un asilo contra el furor de la tormenta. Los truenos, que habían cesado en aquel momento, le permitieron oír los gritos de una mujer que alternaban con unas mal reprimidas carcajadas de una risa insultante. Sobrecogido de terror, pero nuevamente hostigado por el ruido de los truenos que volvían a sonar sobre su cabeza, hace un esfuerzo para abrir la puerta de la cabaña y se encuentra en medio de la más profunda oscuridad. Sin embargo, le guiaron los gritos que había percibido. Sin duda, no observaron su llegada, y habiendo llamado en alta voz, continuaban siempre los mismos clamores, como si nadie oyese sus palabras. Introdújose poco a poco con las manos delante. Tropezó con un cuerpo que al parecer era de hombre y le agarró fuertemente. «¿Seré burlado otra vez?», clamó una voz a la cual sucedió una carcajada. Hallábase Aubrey arrastrado por una fuerza que le parece sobrehumana. Determinado a vender cara su vida, intenta sacar la espada, pero todo en vano. Le echan por tierra y la cabaña resuena de aullidos. Su enemigo se le echa encima, le hinca las rodillas sobre el pecho, le estruja con las manos la garganta, pero aturdido un momento por la súbita luz de varias teas que penetran en la cabaña, se levanta y, abandonando su presa, se arroja fuera, agita las ramas de los árboles que se oponían a su paso y, alejándose rápidamente, desaparece. Había cesado la tempestad y los gritos de Aubrey habían sido oídos por algunos que pasaban cerca de la cabaña, y las teas que llevaban habían esparcido la luz sobre las paredes de argila y sobre el techo cubierto de negros fluecos de hollín. A las instancias de Aubrey procuraron los griegos descubrir la mujer cuyos gritos le habían conducido a aquel sitio. Como no podía dar un paso, quedó otra vez por un momento en la oscuridad. Pero ¿quién puede pintar su horror cuando a la luz de las teas que vuelven a aparecer reconoce las facciones de llanta en el cadáver que conducen los griegos a sus brazos? Cierra los ojos para desvanecer lo que está mirando, como una visión producida por el desarreglo de su fantasía, pero al abrirlos, de nuevo encuentra a su lado el mismo cadáver. Las mejillas y los labios de llanta estaban sin color, pero se veía impresa en su fisonomía una calma que la hacía tan interesante como si estuviera viva, aunque su cuello y su pecho estaban ensangrentados, y se le veía en la garganta la mordedura de los dientes que le habían abierto las venas. A este espectáculo
exclamaron todos con un movimiento simultáneo de horror. «Pereció víctima de un vampiro». Construyen de repente unas andas de troncos y ramas, donde colocan a Aubrey al lado del cuerpo de aquella que el día anterior era el objeto de sus amores. Visiones brillantes y fantásticas que desaparecieron como la flor de la vida de Yanta. Ya no era Aubrey dueño de sus pensamientos, pues se había embotado su espíritu y parecía esquivar toda reflexión. Ni siquiera había advertido que tenía en su mano un puñal de una forma particular que se había encontrado en la cabaña. Después de haber andado por algún tiempo, vieron a varias personas enviadas por la madre de Yanta para indagar su paradero, luego que había echado de menos su presencia. Al acercarse a la ciudad, los gritos lamentables de toda la comitiva hicieron temer a los padres alguna horrible catástrofe. ¿Quién pudiera pintar su desesperación cuando vieron el cadáver del fruto de su amor? Pero cuando hubieron adquirido la certeza de la causa de su muerte, miraban alternativamente a Yanta y a Aubrey, y fue tan penetrante su dolor que no pudieron sobrevivir a él. Apenas Aubrey estuvo tendido sobre su lecho, le atacó una fiebre violenta con intervalos de delirio, en los cuales llamaba ora a Yanta, ora a Lord Ruthven. Por un incomprensible encadenamiento de ideas, suplicaba al parecer a su antiguo compañero de viaje que perdonase el objeto de su amor. Otras veces llamaba sobre su cabeza la maldición del cielo, acusándole de la muerte de Yanta. A la sazón llegó Lord Ruthven a Atenas y por motivos desconocidos todavía fue a hospedarse a la casa que habitaba Aubrey. Luego que oyó hablar de su situación, le prodigó los más asiduos cuidados, pero al salir de su delirio estremecióse Aubrey al ver a su lado a un hombre cuya memoria se confundió en su espíritu con las más extrañas ideas del vampirismo. A pesar de esto, la dulzura con que se expresaba el lord, el arrepentimiento que manifestaba por la falta que había dado motivo a su separación y sobre todo el esmero e interés de que había dado pruebas durante su enfermedad, pronto contribuyeron a hacerle soportable su presencia. Ruthven, a la verdad, parecía enteramente mudado. No era ya aquel ser apático cuya vista había causado tanta admiración a Aubrey. Pero apenas convaleció el enfermo, el espíritu del lord volvió de nuevo a su mismo estado, y ninguna diferencia encontró en él su compañero. Admirábase, sin embargo, al ver que a menudo fijaba la vista sobre él, desplegando al mismo tiempo los labios con una maliciosa sonrisa, la cual era muy frecuente, sin que atinase nadie el motivo. A la fin de la convalecencia, parecía Ruthven embebido en contemplar las ondas erizadas por el cierzo, en seguir las constelaciones que giran como nuestro globo alrededor de un punto céntrico. En una palabra, según todas las apariencias, su intento era ocultarse a los ojos de todos. Las facultades intelectuales de Aubrey se hallaban trastornadas por el sacudimiento que había recibido, como que desde entonces la soledad y el silencio tenían para él tantos atractivos como para Lord Ruthven. Pero por más que buscaba el reposo, no podía encontrarlo en las cercanías de Atenas, pues si andaba divagando por entre las ruinas que había otras veces recorrido, la imagen de Yanta le seguía continuamente por todas partes. Si se internaba en la espesura de los bosques, creía siempre oír sus ligeros pasos sobre la hierba y verla triscar
cogiendo la ruborosa violeta. Cuando su fantasía tomaba de repente un rumbo contrario, se le presentaba el rostro pálido de Yanta, su pecho ensangrentado y una dulce sonrisa sobre sus exánimes labios. Determinóse al fin a huir de unos lugares donde cuanto veía excitaba en él memorias colmadas de amarguras. El esmero con que Ruthven le había asistido en su enfermedad había vuelto a estrechar sus pasadas relaciones, y se propusieron ir juntos a visitar otras partes de la Grecia que no habían visto todavía. Viajaron mucho y en todas direcciones, buscando por todas partes los restos en que se hallaban vinculados algunos recuerdos de la antigüedad. Sin embargo, aunque estas indagaciones fuesen el objeto aparente de su viaje, la atención de ambos parecía distraída en objetos muy diferentes de los que tenían a la vista. Se les había hablado de bandadas de ladrones que infestaban el territorio, pero hacían poco caso de tales relaciones, creyéndolas fomentadas y esparcidas de intento por los del país para interesar la generosidad de los viajeros, a quienes advertían de estos pretendidos riesgos. Habiendo así despreciado las prevenciones de los habitantes, salieron un día acompañados solamente por algunas personas destinadas para servirles de guía más bien que de escolta, pero no tardaron en arrepentirse de su negligencia. Acababan de entrar en un angosto desfiladero, en cuyo fondo conducía sus aguas un torrente por entre las masas de los peñascos que las tempestades habían desgajado de las montañas vecinas. Oyeron de repente silbar sobre sus cabezas algunas balas, y un momento después repitió el eco una descarga de fusilería. Viéronse abandonados por los guías, los cuales, colocándose detrás de los peñascos, se pusieron de observación, dispuestos a hacer fuego hacia el lugar de donde venía el ruido. Lord Ruthven y Aubrey imitan su ejemplo, pero avergonzándose luego de volver la espalda al enemigo que les provocaba a pasar adelante y les insultaba con gritos desaforados, y viéndose, por otra parte, expuestos a una muerte inevitable en el caso de que algunos salteadores subiesen sobre los peñascos para atacarles por la espalda, se determinaron a marchar a su encuentro. Pero apenas habían pasado la roca que les protegiera, cuando Lord Ruthven fue derribado por una bala que le dio en el espinazo. Apresúrase Aubrey a socorrerle, sin reparar en los peligros a que se expone, pero al levantar los ojos se encuentra rodeado de asesinos. Los guías habían rendido las armas desde el momento en que vieron herido a Lord Ruthven, y Aubrey, a fuerza de grandes promesas, pudo a duras penas lograr que fuese transportado su amigo a una vecina cabaña, después de haber convenido con los salteadores una cierta suma para su rescate. Alejáronse aquellos sin perderles empero de vista, hasta que uno de sus compañeros volviese con la cantidad ofrecida, para la cual había el primero firmado una libranza. Capítulo 5. Las fuerzas de Ruthven fueron menguando rápidamente. El segundo día la herida estaba del todo gangrenada, y el enfermo tocaba a su última hora sin que su carácter hubiese sufrido la menor alteración, presentándose tan indiferente a su dolor como a los objetos que le rodeaban. Al concluir el tercer día, se halló su espíritu entregado a una inquietud extraordinaria. Fijábanse continuamente sus ojos sobre Aubrey, quien no dejaba de cuidarlo con el mayor celo e interés. Decía Ruthven, socorredme, que es tiempo aún. No quiero hablaros de mi vida, que está perdida sin remedio. La dejo con la misma frialdad con que me despido del sol cuando anochece.
Pero mi honor, el honor de vuestro amigo. Hablad, le replicó vivamente Aubrey. Hablad, ¿qué queréis decir? ¿Qué es lo que no haría yo por vos? Ay de mí, no es gran cosa lo que pido. Siento que me abandonan mis fuerzas. No puedo explicarme, pero vos podéis callar cuanto sabéis con respecto a mí. Mi memoria quedará sin mancha, y si por algún tiempo se pudiese ignorar mi muerte en Inglaterra, la divulgaréis, amigo mío. ¡Juradlo!, clamó el moribundo, incorporándose de repente. Juradme por todo lo que tenéis por más sagrado y por todo lo que puede inspiraros más temor. Jurad que dentro de 1 año y 1 día ningún ser viviente sabrá de vuestra boca los pormenores de mi muerte, ni los crímenes de mi vida. A estas palabras parecía que los ojos querían saltársele de sus órbitas. Sí, lo juro, contestó Aubrey. Ruthven dejó escapar una sonrisa infernal. Cae su cabeza sobre la almohada. Van a socorrerle, y no respiraba ya. Retiróse Aubrey a tomar algún descanso, pero en vano. Las circunstancias que habían acompañado sus relaciones con aquel hombre se presentaban continuamente a su espíritu, sin que pudiese dar en la causa. Siempre que pensaba en su juramento, se estremecía como si le asaltase un presentimiento horrible. El día siguiente iba a entrar en el aposento donde había dejado el cadáver de Ruthven, cuando le dijo uno de los ladrones que, según la promesa que milord había exigido de ellos, sus compañeros le habían transportado a la cumbre de una montaña de aquellas cercanías para que pudiese recibir la impresión de los primeros rayos de la luna que debía salir a pocos instantes después de su muerte. Quedó Aubrey sorprendido de esta relación y, haciéndose acompañar, llegó al lugar indicado para sepultar el cadáver donde había sido depositado el día anterior, pero llegado a la cima no halló siquiera el menor vestigio, ni del cadáver ni de los vestidos que le cubrían. Sin embargo, de que los ladrones insistían en que no se habían equivocado en la designación del lugar, perdíase su espíritu en conjeturas y se alejó por fin, persuadiéndose de que habían enterrado a Lord Ruthven para despojarle de sus vestidos. Cansado de su mansión en un país donde tantas desgracias había sufrido y donde todo conspiraba a exaltar la supersticiosa melancolía de su alma, resolvió abandonarlo y pronto llegó a Esmirna, donde esperó algún tiempo hasta encontrar una embarcación que diese la vela para Nápoles o para Otranto, y en este intermedio se ocupó de arreglar algunos efectos que habían pertenecido a Lord Ruthven, entre los cuales había una maleta que contenía varias armas ofensivas, como puñales y alfanjes del oriente. Examinando algunos de estos instrumentos por la singularidad de su construcción, ¿cuál fue su sorpresa al encontrar una vaina cuyos adornos parecían corresponder a los que había observado en el puñal que recogió en la cabaña? Para salir de esta incertidumbre fue a buscar el puñal que conservaba, y su horror no tuvo límites al ver que se ajustaba exactamente a la vaina. No tenía Aubrey necesidad de otra prueba, y no podía apartar su vista del arma fatal. En vano se esforzaba en persuadirse que se engañaba. La forma particular de la hoja, los adornos de la empuñadura que correspondían a los de la vaina, no dejaban arbitrio para dudar. Tanto más que una y otra estaban manchadas de sangre. Capítulo 6. Salió de Esmirna para Inglaterra, y al pasar por Roma se informó de la joven que había Ruthven intentado seducir.
Sus padres habían quedado reducidos a la miseria, y después de la partida del seductor no se había vuelto a hablar de ella. El espíritu de Aubrey no pudo resistir a tantos horrores, y temió que Emilia no hubiese caído víctima del asesino de Llanta. Volvióse indiferente y taciturno. Su única ocupación consistía en dar priesa a los postillones, como si debiese apresurarse para salvar la vida a alguno que le interesase en extremo. Llegado a Calais, un vientecillo favorable a sus deseos le hace aportar en un momento a las orillas de Inglaterra. Entra en la casa paterna, donde los abrazos de su hermana dieron tregua por algunos instantes a sus dolorosas memorias. Antes de su partida, sus caricias infantiles habían cautivado su afecto, pero ahora que poseía todas las gracias y prendas de su sexo, su compañía era mucho más preciosa para su hermano. Miss Aubrey carecía del exterior que seduce y se atrae los aplausos y las miradas en las concurrencias. No tenía tampoco aquella viveza que es fruto de un largo trato en la sociedad. Sus ojos azules jamás se animaban con el fuego de una traviesa amabilidad, pero respiraban un encanto melancólico que no parecía consecuencia de la desgracia, sino del sentimiento profundo de un alma que piensa en otra vida mejor. Su andar no era la ligera corrida de una ninfa que se pierde persiguiendo una mariposa u otro objeto que la atrae por sus brillantes colores. Antes bien, era lento y reflexivo. Cuando se hallaba sola, su rostro no brillaba jamás con la sonrisa de la alegría, pero cuando su hermano le expresaba su cariño y procuraba olvidar en su presencia los males que le habían arrebatado el reposo, ¿quién no hubiera preferido su sonrisa a la de la voluptuosidad? Sus facciones exprimían entonces los sentimientos que eran naturales a su alma. Tenía ya 18 años y aún no se había presentado en la sociedad, pues sus tutores juzgaron conveniente esperar la vuelta de su hermano para que le sirviese de protector. Decidieron que la primera presentación de Aubrey en la corte fijaría la data de su entrada en el mundo. Hubiera Aubrey deseado permanecer en su casa para entregarse exclusivamente a la melancolía que le dominaba. Su espíritu no se complacía en las frivolidades de la moda, después de los tormentos que le habían causado los sucesos de que había sido actor o testigo, pero había determinado sacrificar sus inclinaciones al interés de su hermana. Llegaron, pues, juntos a Londres y se prepararon a comparecer en la reunión que estaba aplazada para el día siguiente. Fue numerosísima la concurrencia, pues que desde mucho tiempo no se había recibido en la corte, y todos los que deseaban gozar de la augusta presencia del soberano acudían a la función. Retirado en cuanto le fue posible del bullicio, sin cuidar de lo que pasaba ante sus ojos, Aubrey se estremeció con una horrible memoria, pues aquel era el mismo lugar en que había visto a Lord Ruthven por primera vez. Abstraído por estas ideas, siéntese de repente agarrado del brazo con violencia y reconoce luego una voz que le dice al oído: «Acuérdate de tu juramento». No se atreve a volver el rostro, temiendo ver un aspecto que le hubiera anonadado, pero un instante después repara la misma fisonomía que había fijado su atención en los primeros tiempos de su mansión en Londres, y la considera hasta que los miembros no pueden sostener el peso de su cuerpo. Obligado a apoyarse en el brazo de un amigo para atravesar el tropel, llega a su coche y se hace conducir a casa. Pasea precipitado, apoya la frente en sus manos, como si temiese que se le escapasen nuevos pensamientos.
Acababa de encontrar a Lord Ruthven. ¡Qué reunión de circunstancias inexplicables! El puñal, el juramento exigido, con que había resucitado. ¿Cómo era posible? ¿Acaso no era más que una imagen que le había ofrecido su imaginación exaltada sin cesar? Decidióse por fin a volver a la concurrencia. Pero a pesar del deseo que tenía de informarse acerca de Lord Ruthven, este nombre expiraba siempre en sus labios, y no podía jamás preguntar sobre el objeto de su curiosidad. Una noche, saliendo para acompañar a su hermana a casa de un pariente cercano, la confió a una dama y se retiró para dar libre curso a sus tristes pensamientos. Hasta que, observando que los concurrentes principiaban a retirarse, volvió a entrar en el salón y halló a su hermana rodeada de varias personas, cuya conversación parecía algún tanto animada. Tenía a su lado un caballero que se apartó para hacerle lugar y que al volverse le mostró las facciones que tanto horror le causaban. Coge entonces con transporte el brazo de su hermana y la arrastra precipitadamente hasta el coche. La puerta de la casa se hallaba obstruida por criados que aguardaban a sus amos, y al pasar por entre ellos se escuchó de nuevo la voz terrible que le dijo al oído: «Acuérdate de tu juramento». No se atrevió a volver la cabeza, y abriéndose paso, sacó a su hermana y la condujo a su casa. La desesperación de Aubrey rayó luego en locura. Largo tiempo hacía que su imaginación se cebaba en una sola idea, pero cuán temible debía hacérsele en la actualidad que estaba persuadido de la resurrección del vampiro. Los cuidados de su hermana llegaron a serle indiferentes. En vano ésta le pedía a menudo la explicación de tan extraña conducta. Respondía solo con monosílabos, y aun éstos le estremecían, pues cuanto más reflexionaba sobre su situación, más y más se exaltaba su espíritu, horrorizándose al pensar en el juramento que había prestado. Pero ¿debía acaso permitir que el monstruo obrase en libertad? ¿Debía dejarle que llevase la muerte a cuanto tenía de más apreciable sin oponerse a su furor? ¿Quién le respondería de que su hermana no fuese muy pronto su víctima? Suponiendo que tuviese valor para violar su juramento y confiara a alguno sus sospechas, ¿quién daría crédito a su relación? Creyó que lo mejor sería librar al mundo con sus propias manos de aquel ser maléfico. Pero, ¿qué lograba con su muerte? ¿No había otra vez escapado de sus garras? Estos pensamientos le agitaron durante algunos días. No salió de su casa, a nadie vio, y no hubiera tomado alimento, a no ser por los ruegos de su hermana, que con las lágrimas en los ojos le conjuraba a prolongar su vida por ella, hasta que al fin, no pudiendo sufrir la soledad y el silencio, salió de casa e iba divagando de calle en calle para librarse de aquella imagen horrible que por todas partes le perseguía. Su vestido era poco aseado, se veía a menudo expuesto al ardor del sol y al sereno de las veladas. Al principio iba a dormir en su casa, pero después pasaba la noche indiferentemente en cualquier paraje, pues la postración de sus fuerzas le obligaba a descansar. Inquieta su hermana por los peligros a los cuales podía exponerse todos los días, le hizo seguir por algunos criados, pero Aubrey sabía burlar su celo y huir de su vigilancia con la rapidez del pensamiento. Su conducta, sin embargo, mudó repentinamente, pues que lleno de la idea de que en su ausencia
dejaba expuestos a todos sus amigos a la rabia de un monstruo que no conocían, decidióse a engolfarse de nuevo en el gran mundo para vigilar a Lord Ruthven y, a despique de su juramento, prevenir a los que tuviesen la desgracia de vivir en su intimidad. Pero entrando en los salones, sus ojos se hacían esquivos, se revestía de un cierto aire de preocupación, y su zozobra era tan visible que su hermana se vio obligada a suplicarle que renunciase a la sociedad, pues que tan penosa impresión llegaba a causarle. Habiendo desoído estos consejos, sus tutores se unieron a Miss Aubrey, y con el temor de que su hermano acabase de perder el juicio que le quedaba, creyeron de su obligación volver a emplear la autoridad de que les había revestido la última voluntad de sus padres, para excusarle los sufrimientos e incomodidades a las cuales se hallan expuestos diariamente los que se entregan a tales correrías, y para ocultar igualmente a los ojos de la multitud los síntomas que creían ellos ser de locura. Le pusieron un médico en casa, a fin de que le cuidase y observase asiduamente. Aubrey ni siquiera dio muestras de haber reparado en esta novedad. Tan exclusivo y tan profundo era el sentimiento que le atormentaba. Creció en tanto grado el desorden de sus ideas que se vieron obligados a no dejarle salir de su cuarto, y se hallaba con frecuencia sumergido en un estado de estupor del cual no salía en muchos días, sin que nadie fuese capaz de volverle a la razón. Su flaqueza era extrema. Sus ojos brillaban como el cristal, y sólo a la vista de su hermana daba algunos indicios de memoria y de sensibilidad. Algunas veces la tomaba con transporte de la mano y, mirándola con un aspecto que estremecía, «Oh», exclamaba, «nunca estés a su lado si me amas, no llegues a tocarle en tu vida». Cuando quería ella saber de quién hablaba, su única respuesta era, «Elio es sobrado cierto», y caía de nuevo en un abatimiento del cual no era posible reanimarle. Duró esta situación algunos meses. El año del juramento tocaba a su término, y el desorden de ideas del enfermo disminuía por grados. Restablecía lentamente su razón, y sus tutores le habían visto muchas veces sonreírse con aire satisfecho después de haber contado con los dedos un número determinado. Capítulo 7. El último día de aquel año aciago, habiendo entrado uno de ellos en el aposento, hablaba con el médico sobre la desgracia que retenía a Aubrey en la cama, cabalmente cuando su hermana se hallaba próxima a su colocación. Palabras que excitaron la atención del doliente. «¿Con quién se casa?», preguntó con viveza. Recogieron todos con alegría esta señal del recobro de su razón, y se le nombró el conde de Maradén. Dio Aubrey muestras de satisfacción al oír esta noticia, acordándose de haber visto en alguna sociedad a un joven de este nombre, y admiró a todos los circunstantes, diciendo que quería asistir a las bodas y que deseaba ver a su hermana. Habiendo ésta acudido algunos instantes después, Aubrey no se manifestaba ya insensible a su dulce sonrisa, estrechábala contra su pecho y llenábala de abrazos. Enternecióse Miss Aubrey hasta derramar lágrimas al ver a su hermano restituido a la salud y a los afectos de la amistad fraternal. Recobró él su antigua energía para felicitarla por su unión con un hombre distinguido por tantas prendas, pero viendo un medallón pendiente de su cuello, lo tomó con transporte y ¿cuál fue su sorpresa cuando al abrirlo reconoció en el retrato que contenía
las facciones del monstruo que habían causado todas sus desgracias. En un rapto de furor arranca el medallón y lo patea. En vano su hermana le pregunta el motivo que puede inducirle a ultrajar de esta manera la imagen de su futuro esposo. Él la mira de hito a hito como si no hubiese oído la pregunta. Le aprieta las manos y con los ojos centelleantes de coraje: «Has de jurarme», le dice, «que no te enlazarás en tu vida con este monstruo. Él es quien...». Pero no pudo continuar. Su fisonomía indicó de nuevo lo que sentía en su interior, y parecióle oír la voz que le decía al oído: «Acuérdate de tu juramento». Volvióse inmediatamente creyendo encontrar a Lord Ruthven a su lado, pero a nadie vio. Los tutores y el médico que acababan de presenciar esta escena la atribuyeron a un nuevo ataque de locura. Arrancaron a Miss Aubrey de los brazos de su hermano y la hicieron retirar. Púsose el infeliz de rodillas, suplicando encarecidamente que se dilatase un solo día la celebración del himeneo, pero todas sus expresiones se tomaron por un nuevo testimonio del desarreglo de su entendimiento. Intentaron calmarle y le dejaron solo. El día siguiente al de su recepción en la corte, habíase presentado Lord Ruthven en casa de Aubrey, pero el enfermo no recibía a nadie y no pudo verle. Poco tiempo después, cuando supo el peligroso estado de su salud, no le fue difícil conocer que así solo debía echarse la culpa. Pero cuando se le dijo que tenía trastornado el juicio, fue tanto su júbilo que con dificultad pudo disimularlo a los que le habían dado la noticia. Apresuróse a proporcionarse la entrada en casa de Aubrey, y a fuerza de continuas visitas y del interés que afectaba tomar en su situación, pudo cautivar el corazón de su hermana. ¿Quién podía resistir el poderío de este hombre? Tenía que contar tantos trabajos y tantos riesgos desconocidos. Pintábase a sí mismo como un ser ajeno de simpatía con todos los habitantes de la tierra, menos con aquella a la cual dirigía su palabra en el momento. Antes de conocerla érale indiferente la existencia, pero desde que había tenido la felicidad de oír su acento encantador, su suerte era digna de envidia. En fin, manejaba con tanta destreza el arte peligroso de la seducción, o tal era acaso la ley irrevocable del destino, que llegó con facilidad a granjearse toda la confianza de Miss Aubrey. La muerte del tronco principal de su familia acababa de transmitirle el título de conde de Maradén, y luego que tuvo el consentimiento de su querida, una importante embajada que había obtenido algún tiempo después le sirvió de pretexto para apresurar la celebración de la boda, a pesar del lamentable estado en que se hallaba su cuñado, y el día siguiente al de la ceremonia debía salir para el continente. Aubrey, luego que se retiraron los tutores y el médico, tentó, pero inútilmente, ganar a los criados. Pidió recado de escribir y dirigió un billete a su hermana, conjurándola a diferir su casamiento siquiera algunas horas, invocando su propia felicidad, su honor, el del padre y la madre que la habían estrechado en su seno como a la única esperanza de la familia, y concluyendo con que tenía razones muy poderosas para hacerle esta súplica. Prometiéronle los criados entregar el billete a su hermana. Para hacerlo, lo dieron al médico, quien prefirió guardarlo al llenar a Miss Aubrey de aflicción, dejándole leer lo que llamaba sueños de un maniático. Pasóse la noche en preparativos, y cualquiera creerá cuánto se estremecería al contemplarlos. Por la mañana, cuando el ruido de los coches hirió sus oídos,
estaba casi furioso. La curiosidad de los criados les hizo olvidar su vigilancia y, evadiéndose furtivamente, dejaron al enfermo al cuidado de una criada anciana. Aprovecha Aubrey de este momento, sale de su cuarto y corre al salón donde estaban todos reunidos para la solemnidad. Percíbele Lord Ruthven el primero, se echa sobre él, hácele del brazo con violencia y, mudo de coraje como estaba, le arrastra a la escalera y le dice: «Acuérdate de tu juramento. Las mujeres son débiles y tu hermana queda deshonrada si hoy mismo no me uno con ella». A estas palabras le arroja a los brazos de sus criados, que, advertidos de su falta, habían acudido a buscarle. No podía Aubrey tenerse en pie, y la emoción que acababa de experimentar había determinado la rotura de una arteria. Tendiéronle sobre la cama, sin hablar a su hermana de lo que acababa de suceder, pues no se hallaba en el salón cuando su hermano había comparecido, y el médico temió afligirla con un espectáculo tan doloroso. Celebróse el casamiento, y los dos esposos partieron de Londres. La debilidad de Aubrey creció por momentos. Había perdido tanta sangre que era inminente su muerte. Llamó a sus tutores. Pasada medianoche, les refirió brevemente lo que se acaba de leer y expiró al instante de concluida su relación. Apresuráronse a salvar a Miss Aubrey, pero no era ya tiempo. Lord Ruthven había desaparecido y su desdichada esposa era ya víctima del vampiro. Fin de El vampiro